¿cómo están, amigos y suscriptores de YouTube? En este video les quiero dar una presentación sobre mí. A lo mejor muchos de ustedes no me conocen, a lo mejor ustedes nada más me ven aquí hablando y ni siquiera saben quién soy o qué hago o qué tiene que ver conmigo, ¿verdad? Todo esto de lo que hablo y todo. Pero en este video pues ojalá te voy a explicar un poquito más de mi historia, ¿verdad? Quién soy yo y todo. Pues primero que nada, yo soy... no te creas. Nada, pues yo me llamo Isaac Vera, yo vengo de México y inmigré a este país a los 16 años. Es cuando emigré a este país, pero después obviamente pues dejé todo en México. Dejé mi familia, dejé mis hermanos, mis papás, amigos, you name it, right? Lo que sea. Y pues obviamente pues aquí vine sin inglés y ni nada, ¿verdad? Aquí tuve que aprender inglés. Y pues tuve pues la fortuna pues de que cuando llegué aquí pude meterme pues a una escuela de inglés. Y también alcancé a meterme 2 años a la high school. Pues aquí se le llama la high school. Una high school que se llama Providence West. Y después de ahí pues obviamente pues gracias a Dios empecé yo siempre he sido eso, yo siempre he tenido ese don, se le puede decir, de que cuando yo me propongo algo, yo lo cumplo. Siempre no me siento a gusto haciendo las cosas más o menos o así. A mí me gusta pues lo que me proponga, la verdad me gusta cumplirlo. Y la verdad cuando empecé a aprender inglés es algo que yo me propuse aprender inglés y tuve pues la suerte de cuando entré a la high school, muchas personas pues obviamente no hablaban pues español, ¿verdad? Y pues ahí fue cuando me fui más o menos yo motivando. Tenía como 3 clases en las cuales eran puros latinos y eso me gustó mucho pues porque ahí conocí las personas que hasta ahorita 2 personas de ellas aún siguen siendo muy cercanas a mí. Las sigo viendo, siguen siendo mis amigos y estoy muy agradecido de ellos. Omar, Alan, si lo están viendo, espero que vean este video, si no pues está bien, no hay pedo. Y también pues las otras clases pues eran obviamente en inglés, ¿verdad? Y pues yo tenía que al final de cuentas pues no la tenía que rifar, ¿verdad? Porque tenía que aprender inglés porque eran puros personas afroamericanas y uno que otro blanco, ¿verdad? Uno que otro güero, se le puede decir. Pero después de eso, obviamente pues gracias a Dios aprendí inglés como a los 3 meses. Yo siento que ya entendía el inglés, pero obviamente pues el acento no se me empezó a fluir más. Y siento que todavía no está completamente full, así bien gabacho, no. Siento que todavía me falta mucho, pero yo lo empezaba a hablar ya como al año. Y pues obviamente después de eso, resulta que pues acabo la high school y todo, ¿verdad? Y ya empiezo a trabajar. Yo trabajaba en una fábrica. Trabajaba en varias fábricas, de hecho, trabajé en varias fábricas. Empecé a aplicar trabajos por agencias, a construcción. Recuerdo que trabajé en construcción también. También trabajé en desempaquetador, fábricas de línea, donde tienes que mandar ¿cómo se dice? Envíos, así como UPS, pero esa compañía se llamaba UDS. Ese fue el trabajo en el que más duré y literalmente el que me enseñó a no trabajarle a nadie, porque literalmente ahí sí nos explotaban, porque como eran puros como éramos puros mexicanos y jóvenes, nos explotaban mucho porque trabajábamos muchas horas, no nos pagaban el overtime, no teníamos lonche. Teníamos lonche cuando teníamos chance de comer, cuando ya el trabajo bajaba poquito, pero en sí no teníamos una hora de que, ok, es hora de lonche, no teníamos eso. El overtime no se nos pagaba, porque pues nosotros pues con el miedo de que como éramos hispanos y ni siquiera podíamos decir nada, ¿verdad? Y luego todavía éramos jóvenes, porque muchos literalmente no tenían ni la edad para trabajar. Y si alguna de esas personas que estuvo en ese trabajo conmigo porque está viendo este video ¿cómo se dice? Y conecta, sabe de lo que estoy hablando. Pero ya después pues, trabajé ahí como por 2 años y fue lo que me empezó a mí a motivar, que dije, no, yo tengo que salir de aquí, yo tengo literalmente que salir de esto. Y fue cuando empecé
empecé mi carrera, bueno, no mi carrera, mi journey, ¿cómo se dice? Mi aventura, pues, como según un emprendedor, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que me veía muchos videos en línea en YouTube de cómo empezar un negocio, cómo hacer dinero en línea, cómo empezar a emprender algo. Y pues yo me acuerdo que después de ahí mi siguiente negocio fue una social media marketing agency, que viene siendo una empresa de social media marketing, porque en ese tiempo social media apenas estaba empezando. Esto fue mucho antes de la pandemia, apenas estaba empezando y muchos negocios literalmente no sabían ni siquiera cómo hacer una cuenta de Facebook, Instagram, cómo correr anuncios, cómo posicionar su presencia en línea. Entonces yo les ayudaba a esos negocios a correr eso. Entonces tenía uno que otro cliente por ahí y eso literalmente aumentaba mi ingreso. Y eso fue como mi primer aventura oficialmente como un emprendedor, porque literalmente ya era mi propio jefe, porque ya trabajaba para mí. Entre más clientes hacía, más dinero obviamente tenía. Entonces, pero también era más trabajo, porque en ese tiempo no tenía los fondos para construir un equipo, porque necesitas un equipo ya cuando tienes más de 3 clientes que tienes que hacerles el social media, la presencia y todo, y correr Facebook, Instagram ads y todo eso. Necesitas empleados, you need to outsource it. Necesitas personas que lo estén corriendo por ti para que tú nada más te enfoques en conseguir clientes y tus empleados literalmente están haciendo el trabajo. Pero ¿qué pasa? Como en ese tiempo literalmente yo no supe posicionar mi negocio, estaba cobrando muy poquito por el trabajo que yo lo estaba haciendo y obviamente por el trabajo que yo les dije que les iba a hacer. Entonces ya como que it wasn't cutting, ¿sí me explico? No estaba viendo mis números. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas terminé dejando de hacer eso porque tenía mucho overhead, tenía muchos problemas en clientes. Literal llegué a tener 6 clientes en un mismo mes, y pues literalmente solamente era yo. Y también en ese tiempo, no te voy a mentir, me daba miedo dejar mi trabajo porque sentía que me iba a quedar sin dinero, porque ten en cuenta que yo llegué a este país y yo literalmente vivía solo. Yo en ese tiempo ya vivía solo. Yo vivía en el basement de la exnovia de mi amigo. No voy a decir quién es ese amigo, pero si estás viendo este video sabes exactamente de quién estoy hablando. Y si me conoces, obviamente. Viví en el basement de la exnovia de mi amigo como por 2 años, porque literalmente no tenía nada, no tenía literalmente nada en donde llegar. No tenía dinero, obviamente, pues venía de México, no tenía nada. Y ese amigo literalmente pues hasta la fecha es mi amigo y lo respeto, y él sabe cómo está el pedo, y sabe pues que yo agradezco que me ayudó a literalmente a buscar ese lugar, y me ayudó en muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero todavía seguimos. Entonces yo en ese tiempo pues yo tenía que pagar mi renta, y pues me daba miedo quedarme sin ese cheque seguro, que fue lo más pendejo que pude haber hecho en toda mi vida. Cuando ya tenía 6 clientes de social media marketing, nomás tenía que empezar a soltarme y empezar a contratar personas para que corrieran ese negocio y yo poder enfocarme en hacer más clientes. Pero pues como estaba joven, tenía como 18 años en ese tiempo, no pensaba como pienso ahora. Entonces ahí es donde viene los mistakes, los errores a veces te salen caros. Y a lo mejor hubiera estado pues ahorita en un lugar muy diferente si hubiera seguido eso, pero pues lástimamente pues no lo seguí porque pues tenía miedo, ¿verdad? Si me explico, pues estaba morro, tenía 18 años y pues vivía solo, tenía que pagar mi carro, tenía que pagar mi basement, vivía en un basement, tenía que pagar mi comida, gastos, todo. Y pues como trabajando en una fábrica nomás haces como $300 a la semana, entonces hacía 1,200 al mes y mi renta ya eran $600 en un basement, y luego el carro, y luego la aseguranza, y el teléfono, el otro, ¿no? Y pues literalmente it wasn't cutting. No estaba haciendo nada, y pues me dio miedo pues a empezar a contratar gente para crecer mi empresa de marketing. Total, no funcionó, no pude crecerla, lo dejé de hacer.
pero mi amigo es el que me presentó con la casa donde vivía, el basement de mi... espérame, que viene una ambulancia. El basement de la exnovia de mi amigo, donde empecé a vivir. Espérame, es que viene una ambulancia. Tengo que hacer un lado. Ya. Total, cuando empecé a vivir ahí, él era barbero, ¿verdad? Él era barbero, él cortaba pelo. Y yo me acuerdo que como él era mi único amigo, yo me la pasaba con él siempre. Y después de ahí me fui con él. Me acuerdo que ese día me fui con él a Nueva York, porque él iba a tener un evento de cortar pelo, de barbería. Iba a ir a un evento. Y después de ahí pues ya me fui con él. Ese día pues quité mi trabajo, pues que en sí no tenía trabajo, no me hablaban cuando ocupaban. Entonces lo quité y me fui con él y me enamoré pues de la industria de la barbería. Y es cuando empecé a cortar pelo. Y después de ahí, a los 5 años, literalmente de que empecé a cortar pelo, pues obviamente pues el proceso fue muy largo, ¿verdad? A los 5 años pues gracias a Dios ya había yo sacado mi licencia de barbería. Y después de ahí al siguiente año es cuando puse la barbería, cuando puse el shop. Y ya pues después cuando puse el shop ya empecé pues obviamente a juntar más dinero. Ya tenía más dinero, ya podía invertir en varias cosas. Yo me acuerdo que empecé a invertir en criptomonedas cuando apenas estaba empezando. Hice un poco de dinero de criptomonedas, gracias a Dios. No voy a decir en este video, ¿verdad? Pero pues tengo ahí mi guardadito. También gracias a eso pues se puso la barbershop. Y así así fue mi historia. I'm not gonna go so deep into it because there's a lot. We could be talking here for hours. De verdad podríamos estar hablando por un chingo de tiempo, pero así es como empezó esto. Entonces ahora ya estamos pues literalmente en otro lugar. No estoy en el mejor lugar que quisiera estar, porque todavía me faltan muchas metas, muchos objetivos por cumplir, y no estamos ni siquiera a la mitad de lo que quisiera cumplir. Pero pues ahí vamos poco a poquito. Y pues esta historia es nomás para motivar a la gente que literalmente pues es como yo, que viene de México. Somos inmigrantes, literalmente no tenemos mucho. Si eres inmigrante, tú sabes cómo uno le sufre como inmigrante. Muchos pasa por muchas cosas y piensan que el racismo es contra los morenos. Es porque ni siquiera se han dado cuenta de cómo tratan a los mexicanos cuando ni siquiera saben hablar el idioma. Pero al final de cuentas eso nada más es un bloque que tú mismo te pones en tu mente. Si tú quieres salir adelante en este país, sí se puede hacer, y se puede hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí literalmente hay trabajo en donde sea. Y si tienes ganas de trabajar, si tienes ganas de hacer dinero, vas a hacer mucho dinero. Solamente tienes que saber cómo juegas con ese dinero que estás ganando. Tienes que saber cómo estás gastando ese dinero que estás gastando y cómo lo estás reinvirtiendo, para que al final de cuentas ese dinero termine trabajando por ti sin tú tener que levantar un dedo. Entonces esa es la meta de que todo mexicano o entrepreneur tiene que tener, que al final de cuentas tú no trabajas para el dinero, el dinero tiene que trabajar para ti, para que el dinero que tú sigas generando lo pongas siguiendo trabajar por ti. Entonces tú haces eso por cierta cantidad de tiempo, hasta que el mismo dinero te saca de la rutina de estar trabaja y trabaje. Entonces sí, esto es pues un video solo pues para explicarles un poquito más de mí. Déjenme voy porque tengo aquí un meeting aquí con un cliente. Déjenme agarrar mis cosas. Este pues solamente es un video como para inspirar a la gente, inspirar más a los mexicanos pues que venimos a este país sin nada, y para decirles que sí se puede. Miren, este es mi carro y literalmente aquí llegué sin nada. Entonces espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse si quieren más contenido sobre mí. Me llamo Isaac Vera, nos vemos.